Señoras y señores, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a nuestro programa Desde la Fe a través de GEM, como todos los domingos. Y ya comenzamos rápidamente haciendo la reflexión del Evangelio del día. El Evangelio de hoy es el de San Mateo, capítulo 4, versículos 12 al 23. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaún, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Palabra del Señor. Palabra clave, y es una invitación de Jesús. No es una orden, es una invitación. Si bien nos exhorta, pero tenemos que estar abiertos a la conversión. La conversión es cambiar de vida, y para cambiar de vida tenemos que ser conscientes de nuestra vida actual y de que necesitamos la presencia de Dios. Conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Ahora vamos a conocer a nuestra invitada del día de hoy, que tiene realmente un testimonio extraordinario. Estuvimos conversando con ella previamente y realmente podemos notar en su vida de cómo Dios va obrando a pesar de muchas situaciones que a veces parecen derrumbarnos. Situaciones que parece nos aniquilan. Pero ahí está Dios para decirnos: levántate, aquí estoy yo. Está con nosotros hoy María Gracia Noguera Gómez. Ella es docente, es catequista. Buenos días, María Gracia. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Gracias, Mariano. Ustedes bien, gracias. Sos docente de nivel inicial, me estabas contando. Soy docente de nivel inicial. ¿De qué colegio? Del Colegio San José y del Colegio Santa Clara. Muy bien, en dos instituciones entonces. Dos instituciones católicas, dicho sea de paso, ¿no? Sí. Muy bien. Decíamos con María Gracia antes de comenzar el programa que sería muy bueno que ella nos cuente su niñez, su infancia. Incluso más adelante le voy a hacer una pregunta sobre eso. Contanos quién es María Gracia, de qué familia provenís. Bueno, realmente tantas cosas me gustaría transmitir y contar, ¿verdad? Yo vengo de una familia bien constituida, mamá, papá, tengo 2 hermanos mayores y nosotros durante mi infancia pasamos realmente muchas necesidades económicas. Nosotros vivíamos en una casa prestada. En la casa no tenía muchas comodidades para los 5 integrantes que éramos. Y somos de una familia católica, mi mamá era muy devota. Y desde ahí yo siempre tuve la curiosidad de saber quién lo que era Dios. Y siguiendo los pasos de ella, yo también hacía mis conversaciones así con Dios, ¿verdad? Pero lo que yo más le pedía a Él cuando era chica, siempre mi oración era que nunca le pase nada a mi mamá y a mi papá. Y le cuestionaba yo por qué lo que nosotros teníamos que pasar por esa situación, ¿verdad? Porque aparte de las necesidades económicas que teníamos, mi mamá también estaba enferma. Ella sufría de depresión y ella tenía momentos de crisis durante esa enfermedad, ¿verdad? Ella cuando tenía sus crisis quería hacerse daño y buscaba cuchillos, entraba al baño,
y con las maquinitas de afeitar se cortaba las muñecas. Y eso es algo que nosotros vivimos con mis hermanos hasta nuestra adolescencia prácticamente. Y a tal punto que cuando nosotros sospechábamos que ella iba a tener sus crisis, nosotros teníamos que esconder los cuchillos, los tenedores. Claro, por temor de que se haga daño. Sí, justamente. sacábamos la llave del baño para que ella no se encierre. Y a medida que fui creciendo, eso es lo que yo le cuestionaba muchísimo a Dios. ¿Verdad? ¿Por qué lo que vos me haces pasar por esto, por estas situaciones? Sentías como un castigo, digamos, o algo No así, como por un eso lo castigo, o sea, cuestionaba. trataba de entender nomás. Trataba de entender, no sentía realmente como un castigo, pero ¿por qué lo que me iba a castigar Dios si yo desde niña estoy pasando por eso? ¿Qué es lo que tan grave pude haber hecho algo? Entonces, cuando tuve 14 años, tuve la gracia de entrar a una comunidad juvenil. La comunidad se llamaba Comunidad de Jóvenes Evangelizadores. Cuando eso era Capilla Virgen de Fátima todavía, ahora ya es parroquia, que es de la zona de Recoleta. Y en esa comunidad yo crecí espiritualmente. En esa comunidad yo me formé gracias a los coordinadores que me tocaron en su momento. En, en esa comunidad Dios me preparó para lo que iba a venir. Me preparó más. Porque, porque mi mamá murió en su ley finalmente, ¿verdad? Ella tomó la drástica decisión de quitarse la vida hace 10 años. Y, y Dios me preparó para ese momento. Dios me preparó para poder superar esas cosas. Y, y cuando ella falleció, mi pregunta era, ¿a dónde se fue ella? Eso yo le pregunté. Ella falleció en febrero y mi cumpleaños es en julio. Entonces mi oración en ese tiempo, una oración íntima, solamente Dios y yo sabíamos, yo le decía a Dios, mostrame a dónde lo que ella se fue. Mostrame a dónde ella se fue. Mostrame que ella está bien. Yo rezaba por ella el rosario porque hay una teoría, ¿verdad?, de las Sí, personas que toman esa drástica decisión que tienen que pasar por un proceso de purificación para poder descansar realmente. Entonces te eso afligía eso. inquietaba, me afligía, esa es la palabra realmente. Yo me sentía afligida y yo todos los días le pedía a Dios eso, que Él me muestre. Y llegó un día que, después de mi cumpleaños, en agosto ya era, que se puso en contacto un amigo nuestro, en- con mi esposo también siempre eh, estamos activando mucho en la iglesia, es más, yo le conocí luego a él ahí. Y me dice, tuve un sueño raro y me cuenta, ¿verdad? Porque él hablaba mucho también con mi mamá, porque mi mamá era psicóloga y, y ella era muy jovial. A ella le gustaba mucho hablar con los jóvenes en esos momentos en donde ella estaba bien. Ella me acompañaba a, A las a las actividades. actividades, a la misa y después de la misa los jóvenes, mis hermanos de comunidad se acercaban luego a ella porque daba gusto hablar con ella. Y entonces este amigo nuestro nos dice, tuve un sueño muy raro con tu mamá y así como ella era, ¿verdad? Y ella se acercó y me dijo, decile a María Gracia que yo estoy bien, que no se preocupe, ¿verdad? Y eso fue una respuesta tan grande para mí de Dios porque nadie sabía esa Esa oración, preocupación que vos esa estabas teniendo, preocupación y ¿verdad? ese pedido que yo le hacía a Dios todos los días. Y ese mismo día que él nos contó eso, eh, llegó a nuestras manos un video de testimonios de personas que intentaron suicidarse, pero que no pudieron concretar, pero que sí estuvieron mucho tiempo o en coma o Con alguna consecuencia, con alguna digamos. consecuencia, ¿verdad? Y esas personas contaban el testimonio de, de que en ese momento le conocieron a Dios, ¿verdad? Y conocieron la misericordia de Dios. Y, y ahí yo me quedé
me quedé así sorprendida por cómo Dios no se deja ganar en generosidad y cómo Dios responde cuando de verdad tu petición es sincera. Y, y ese mismo año yo me quedé embarazada de mi segunda hija. Y cuando yo no sabía todavía el sexo, eh, se me acercó una persona y me dijo que en oración también le vio a mi mamá entregándome a mí una canasta llena de flores. Y esta canasta es para vos y esta niña te va a acompañar para que vos no te sientas sola. Y después de un mes por ahí yo supe, de 3 semanas, yo supe que iba a tener una nena. Y esa fue también una comunicación con Dios Sentiste como un que regalo especial, ¿no? sí, como un regalo más que especial. Porque yo fui entendiendo que uno pasa por diferentes situaciones para algo, pero es difícil sentarse y tratar de entender, ¿verdad? Es difícil tratar de entender, es aceptar nomás. Es aceptar y remarla y acercarse a Dios. Cuando más rechazamos una realidad es peor. Y sí, realmente, o sea, yo digo que por Dios hoy estoy acá, hoy estoy donde estoy, hoy estoy en la familia que me tocó formar, gracias a esa comunidad en la cual yo estuve, le conocí a mi esposo, que también tenemos una historia muy larga, ¿verdad? Porque costó pero yo sé que Dios a nosotros nos preparó para esto, ¿verdad? Nos preparó para poder nosotros ahora mostrarles el camino a nuestros hijos, porque tan difícil son estos tiempos ahora. Es tan difícil todo lo que uno consume, lo que uno recibe de afuera, y tan importante es que en la casa uno pueda encontrar esa esencia que somos nosotros, porque nosotros somos personas que estamos así en una conexión con Dios, pero Imagen y semejanza de Dios, de hecho. y sí, pero cuesta nomás por todas las cosas que recibimos de afuera. Sí. Así es. Bien, vamos a seguir hablando con María Gracia Noguera Gómez. Ya está contándonos su testimonio, su experiencia de vida. Después tenemos algunas fotografías que después vamos a ir viendo y nos vas a ir hablando un poquitito acerca de tu historia, y sobre todo quiero profundizar para que sirva de experiencia a la gente cómo vivir ese proceso de acompañarle a una persona en un estado de depresión, sobre todo en el caso de que sea una mamá, y sobre todo el proceso del duelo también, ¿verdad? Posterior finalmente a esa decisión drástica que ella tomó. Vamos a la pausa, enseguida volvemos, vamos a seguir hablando con María Gracia Noguera, quien nos está contando su testimonio de vida. Ya volvemos. Seguimos en nuestro programa Desde la Fe a través de GEM en este día domingo, conociendo el testimonio de María Gracia Noguera Gómez, quien nos acompaña en esta mañana. María Gracia, ¿cómo viviste ese momento de duelo cuando tu mamá toma esa drástica determinación? Nos habías contado de que había pasado años anteriores situaciones en las que ella había intentado, finalmente no lo logró, pero finalmente ocurrió. ¿Cómo fuiste superando? Porque al escucharte uno nota como que fuiste ya superando y dejarla también descansar, como dice mucha gente. Claro, claro. Y la verdad que los primeros días, los primeros meses, yo estaba enojada.
Yo estaba enojada porque, o sea, yo pensaba, ¿por qué lo que ella decidió hacer eso? O sea, yo sé que ella tenía una enfermedad, ¿verdad? Una enfermedad que es muy difícil de enfrentar, Que a ¿verdad? veces muchos viven en silencio. Exactamente. Y es difícil porque es una enfermedad con la que vos luchás contra vos mismo, ¿verdad? No es una enfermedad que vos podés tomar o un remedio y uno de tus órganos ya se compone de vuelta. No, es una enfermedad con la que vos luchás contra tus pensamientos, contra el sentir que tenés, ¿verdad? Con ese sentimiento de estar solo, de estar sola. Y y como toda, como yo era la única nena, siempre yo traté de acompañarla a ella, ¿verdad? Yo leí muchísimo sobre la depresión para ver cómo yo podía ayudarle, pero no sé, te puedo decir que me sentí enojada, pero Dios calmó ese enojo que yo tenía, eh, porque yo sé que ella no estaba 100% eh, mentalmente bien. O sea, ella no lo hizo ella lo hizo porque No tenía el control de sus no tenía, emociones, digamos. exactamente. Ella se encontró sola un día y decidió hacerlo. Y, y me costó un poquitito. Estuve enojada unos cuantos días, pero, pero después ya tuve que entender únicamente. Tuve que entender que era algo de ella. Ella era así, tratamos de ayudarle. Ella fue con profesionales, eh, ella estuvo medicada, pero llegó a tal punto que se iba ya al doctor solamente para que el doctor le recete medicamentos. Ya no era más tampoco una cosa de que ella quería sanarse, ¿verdad? Que ella quería salir de eso. Entonces, así, no. ¿Y cómo formaste tu familia después? Contarnos un poquitito. Y yo le conocí a mi esposo en la comunidad juvenil. En la comunidad yo me río porque yo siempre estuve enamorada de él, ¿verdad? Desde que entré. Y, y Dios nos fue preparando. Tuvimos muchísimos inconvenientes para poder concretar nuestro noviazgo primero. Estamos Y viendo tu familia. sí, ahí está Freddy. Freddy es mi esposo. Gonzalo es mi hijo mayor que cumplió 15 ahora en enero. Y Jazmincita, Jazmín que tiene 10 años. Nosotros estamos casados hace 16 años. Hace 16 años y, y siempre le tuvimos a Dios presente. Siempre, en todo momento, hasta ahora. Dios es nuestra cabeza, nosotros, eh, si bien, porque la gente piensa que porque vos sos una persona activa en la iglesia, sos una persona espiritual, ya ahí ya no vas a tener más problemas. Y no es así, o sea, eh, A veces se los administran más problemas, problemas. claro, totalmente, o sea, los problemas siempre están, Sí, así ¿verdad? mismo es. Problemas familiares, problemas de pareja, ¿verdad? Pero lo importante es que con Dios se supera todo. La fe nos permite encarar de otra forma. Así mismo, Así es. si a mí me dicen, por ejemplo, porque ahora más cuestionamientos hay, ¿verdad? Los jóvenes te cuestionan más ahora. ¿Qué me vas a decir vos de Dios? Dios no existe así, te dicen sin Sin pelos en la parpadear, como se lengua, dice. así. Y yo lo único que puedo decir es que cuando uno se predispone, que cuando uno predispone su corazón y dice, aunque no sienta nada en el momento, ¿verdad? Dios, acá estoy. Yo quiero conocerte, yo quiero. Dios se manifiesta de tantas formas, de muchas formas. Ella es mi mamá. Ella es mi mamá. Ese fue el día Te acompañó en tu de boda. nuestra boda, sí. Ella, en ese tiempo en que nosotros estábamos preparando las cosas para casarnos, ella estaba muy bien. Ella estaba de un ánimo muy positivo. Ella estaba, en esos momentos estaba en toda su esencia. Claro, le habrá motivado tu decisión de casarte también, Sí, de formar una familia. sí. Ella también estuvo.
estuvo bien. En esa foto tenía 15 años, en esa fotito, en esa foto. Esa foto yo recuerdo que un tiempo después, porque era un acontecimiento familiar, ella tuvo una de sus crisis. Y recuerdo que una tía se fue a mi casa porque yo le había llamado porque mi papá estaba trabajando y mis hermanos no estaban, estaba yo nomás con ella. Y esta tía era bioquímica, ¿verdad? Y tenía una farmacia, pero sabía así mucho de primeros auxilios. Y ella me enseñó cómo curarle esas heridas que ella se hizo. Que fue así algo muy... Creo que ese día fue el día que más ella se hizo daño en las muñecas. O sea, después de este acontecimiento. Fueron muchas crisis. Muchas crisis María fueron. Gracia. Muchas. Desde que yo tengo 6, 7 años más o menos hasta que me casé. O sea, después de casada también, solo que fue mi papá el que más luchó contra esas crisis en ese tiempo. Porque ella ya no hacía más, ya no se hacía más daño cortándose, pero tomaba remedios. Ella después empezó con los remedios y él es mi papá y ellos dos son mis hermanos. Y así, o sea, una historia en la que yo puedo decir ahora que entiendo por qué yo tuve que pasar por eso. Porque hay personas que pasan por situaciones similares, por situaciones más graves inclusive. Justamente eso, María Gracia. ¿Qué le dirías a la gente que está pasando por una situación similar o algún familiar está pasando por una situación similar a partir de tu experiencia? Y la verdad que puedo decir que Dios siempre está. Que Dios siempre está para tomarte la mano, que Dios pone a personas en tu camino que siempre, o sea, que te pueden ayudar con alguna palabra, algún gesto, alguna acción. Pero siempre está Dios, siempre. El punto nomás es predisponerse a recibirle a Dios en la vida. Porque bien yo podía ser una persona drogadicta, bien podía hacer otras cosas diferentes a las que estoy haciendo ahora, poniendo como excusa lo que me tocó vivir. Porque algunas veces ponemos como excusa eso, que nosotros pasamos por momentos así muy, muy difíciles, entonces justificamos nuestras acciones, así mismo. Y algo que quiero que resaltes un poco para ir cerrando nuestro programa de hoy, la importancia de la vida en comunidad. Totalmente, porque la vida en comunidad te sostiene, la vida en comunidad te el orar sostiene, juntos, cantar juntos. Así mismo, nosotros estuvimos en esa comunidad más de 20 años y en esa comunidad nosotros aprendimos a ser hermanos. En esa comunidad nosotros aprendimos tantas cosas de Dios, aprendimos a querernos así como somos, a aceptarnos, porque cada uno somos islas diferentes, somos pequeñas islas, así que tenemos nuestras diferentes formas de pensar, nuestros diferentes caracteres, pero aprender a aceptarnos, amarnos en Dios, muy linda. Ahora cada uno ya está con sus respectivas familias. Con sus diferentes responsabilidades, pero fue una etapa muy, muy enriquecedora para todos. ¿Y tu experiencia como docente y catequista? Comentarnos brevemente. Y este año con mi esposo fuimos catequistas de adultos ya, de confirmación de adultos, y realmente fue ese es el grupo de confirmación de adultos. 2 de ellos hicieron la primera comunión y
Y fue una experiencia muy linda porque todas las personas que vos ves ahí en esa foto le dijeron sí a Jesús. Ha de ser más difícil ser catequista de adultos que de niños. Sí, porque te cuestionan muchas cosas que de repente nosotros no Sí, tenemos respuestas, sí, sí. ¿verdad? Nosotros no tenemos las respuestas a todo. Eh, sí tratamos de contar nuestra experiencia, por ahí les sirve de contar también, de estudiar la palabra, ¿verdad? Porque la palabra es la base de todo siempre. Y, y se formó realmente un lindo grupo de confirmandos. Vemos ahí al padre Víctor, es uno Es de el ellos. padre Víctor. No, Sí. el padre Víctor es nuestro párroco de Virgen de Fátima. Ajá. El párroco de Virgen de Fátima es el Sí, padre sí, sí. Víctor. Bueno, María Gracia, gracias por tu testimonio, por venir a compartir con nosotros y que sea también una experiencia válida para mucha gente que nos está viendo en esta mañana. Que Dios te bendiga. Gracias igualmente, Mariano. Así estuvo con nosotros María Gracia Noguera Gómez compartiendo su testimonio de vida. Que el Señor les bendiga a todos ustedes y que tengan un excelente domingo. Gracias.